Amigos de Yagüez Noticias, Notiguacara SJ, también nos acompañan nuestros aliados de las plataformas comunicacionales Noticias Carabobo y San Joaquín Escucha, así como Ciudad Alianza al Día. Nos encontramos en estos momentos en una nueva edición de las entrevistas especiales audiovisuales de Musa Inspiración, como cada domingo a partir de las 9 de la mañana. Me acompaña un amigo de la casa, el amigo cronista emérito del municipio de Guacara, Rubén González Regifo. Vamos a estar conversando con él acerca de lo que representa el doctor José Gregorio Hernández, ya hoy santo, después de esa madrugada del 19 de octubre, donde se hizo ese proceso de canonización por parte de la Iglesia Católica, allí en Roma. Vamos a hablar sobre lo que representa el doctor José Gregorio Hernández en el municipio de Guacara y su monumento. Bueno, amigo cronista, de verdad, gracias nuevamente por abrirnos las puertas de su bello hogar aquí en esta parte del sector El Cisal del municipio de Guacara. Quisiéramos conocer, amigo Rubén, que nos hable acerca también una pequeña biografía del doctor José Gregorio Hernández, ya hoy santo, San José Gregorio Hernández, y bueno, lo que representa también para el municipio de Guacara. Sí, bueno, desde hace, cierto tiempo, desde la creación del monumento de José Gregorio, ha venido despertando precisamente esa historia tan bonita que desde hace mucho tiempo, pues, ha venido José Gregorio captando, pues, esa vinculación que tiene con la religión. Pero más que religión, José Gregorio fue algo especial, nace precisamente en ese acercamiento del niño con la madre, parecido un poco, simulando un poco lo que fue también San Agustín, que a través de su madre Mónica, que fue Santa Mónica, hace que San Agustín, después de ser una figura pagana, pues entonces que no está muy de acuerdo con Dios, entonces fue acercándose a la religión y entonces en el caso de José Gregorio fue sencillamente espectacular. Fue una cosa, fue naciendo pues de toda esa sensibilidad religiosa que tenían o siguen teniendo las familias, sobre todo las familias pobres. Por eso de ahí la razón es bien agradable hablar del médico de los pobres. ¿Cómo llega entonces, amigo Rubén, a José Gregorio y en la zona donde se encuentra? ¿En qué año específicamente? ¿Qué gobierno? ¿Y por qué Guacara eligió quizás ese monumento, uno de los pocos en aquel momento, con la imagen de doctor José Gregorio Hernández, ahí donde se encuentra Negro Primero? Sí, el primer alcalde por votación popular fue Francisco del Valle, que en paz descanse, pues. Y Francisco en aquella ocasión tuvo el proyecto, los concejales que estábamos en ese momento, por supuesto muy alegres porque se iniciaba pues la búsqueda de cómo colocar un monumento a José Gregorio en Guacara. En aquella ocasión acudió pues a buscar algunos escultores y ese acercamiento trajo como consecuencia de que se aprobaran unos recursos para ello y entonces se intentó a mandar a hacerlo. Digo se intentó porque no se hizo en el momento, pero se intentó hacerlo y llevarlo a Vigirima. Pero a medida que se fue él conversando con una comisión a las autoridades eclesiásticas, que son en fin de cuentas las que autorizan la colocación de un monumento de este tipo, entonces decidieron colocarlo en la vía en Vigirima. Sin embargo, la iglesia de las autoridades eclesiásticas de ese momento les parecía que era mejor colocarlo en el centro de Guacara y no en Vigirima. Entonces, por varias razones, por el alejamiento que tenía, por la montaña, la soledad y la cuestión, que podían utilizarlo para otras cosas, pero sin embargo, ese tiempo fue pasando y no fue sino hasta la segunda gestión del alcalde Elías Aldana quien logra buscar los recursos para hacer el monumento, y se hizo el monumento y se coloca en el mismo sitio donde está en este momento. Una vez que se coloca allí, hubieron algunos inconvenientes con respecto a algunos destrozos que causaron unas personas y tal. Entonces, entonces se mandó a hacer otro José Gregorio y entonces
pareció que tampoco era lo que representaba, pues lo que quería el proyecto como tal. Entonces terminan haciendo esta belleza que está ahí, que me parece que está bien terminado, que tiene un valor y sobre todo que cae en el momento preciso cuando ya hacen santo a José Gregorio. Claro, la escultura ya realizada por el niño Josué, que le mandamos de aquí saludos, niño de aquí, de hecho, extraordinario, este niño escultor adolescente de 15 años, que también fue el mismo que realizó cerca de La Piar el monumento al San Agustín de Hipona. Sí. Y bueno, quisiéramos también que nos hablara de ese comentario, amigo Rubén. Bueno, esta extraordinaria escultura de este niño, que sin duda es de aquí de Valencia y que ha llamado la atención nada más de Venezuela, sino del mundo, porque ha participado en diversos eventos internacionales, exposiciones en Europa, España. Y bueno, tener dos santos también cerca, pues esos monumentos extraordinarios, tanto en la avenida Piar y ahora en el nuevo distribuidor, en el distribuidor Negro Primero, con la nueva imagen que tenemos. Pues, y sobre todo de una cuestión muy particular y bien interesante, que es el santo patrono de Guacara. Entonces, es como una obligación los 28 de agosto celebrarlo junto con las fiestas patronales, que a mi juicio se han perdido un poco aquella solemnidad y aquella alegría que había, pero bueno, pero es rescatable todavía, pues, que se puedan iniciar todo un trabajo en relación a ese San Agustín que quedó perfecto. Yo ahí estuve en una entrevista que se me hicieron. La doctora Nancy, lo vimos ayer en la entrevista que habla también de su extraordinario libro, que de hecho le mandamos a las personas, bueno, que estén interesadas, a hablar acerca, también buscarlo en diversas plataformas. Seguir también al amigo Rubén con sus redes sociales, que la puede decir si claro. cómo se consigue, pues. Sí. Bueno, @ Rubén González Rengifo. Y ahí sale también la entrevista que le hizo la doctora Nancy, la primera dama del Estado Carabobo, con esto. Bueno, volviendo nuevamente al tema del doctor José Gregorio Hernández, amigo Rubén, ¿cómo llega quizá esa devoción también con el pueblo del municipio de Guacara, con la imagen, pues, y que las personas de toda Venezuela también llegan o llegaron en su momento y todavía a pedir favores con sus diversas velas? ¿Cómo llega también eso allí? Sí, ese acercamiento indudablemente que va a causar en Guacara algo extraordinario con respecto a esa figura, que es bien interesante. Fíjense ustedes que hay algunas cosas que no se apuntan con mucha insistencia y que son muy importantes. Hay que decir, por ejemplo, que Martín Espinosa, un dirigente fue el que causa todo una figura negativa, causa a una figura gigantesca y positiva como es la de José Gregorio. Martín Espinosa en aquel momento de la Guerra Federal era un dirigente, no era dirigente nada, es simplemente una persona que estaba ahí, un criminal de esos que pasa ahí en ese tiempo, y hasta el punto que Zamora termina mandándolo a fusilar, pues. Entonces él le hace un señalamiento al padre de José Gregorio, a Benigno, le hace un señalamiento y dice: me voy a dar el gusto de colgarte en el cují más grande que hay en Pedraza. Y entonces a raíz de ahí él intenta pues salirse porque indudablemente el hombre era peligroso, y entonces sale y se encuentra con Josefa, que es la mamá de José Gregorio, eran novios, y entonces ahí deciden salirse de ahí de Pedraza, y entonces cuando llegan a Isnotú. Entonces en Isnotú es cuando nace José Gregorio en el 1864. Y ahí empieza casi como un trabajo de crear una figura extraordinaria, porque es la madre quien realmente crea la figura y hace la figura, y entonces cuando nace este extraordinario santo, que bueno, que sus hechos están en los milagros que realizó José Gregorio. Luego entonces muere la madre, a esos que sé yo, a los 8 años tenía José Gregorio, y entonces muere la madre, y entonces el niño queda en el aire, pues, y entonces ahí colocando su primaria, estudió ahí en Isnotú, y entonces luego él lo trasladan a Caracas porque el maestro mismo dice: no, este niño es tan
tan inteligente y tan preocupado que hay que buscarle otros saberes y otras enseñanzas, pues, y entonces cuando va a Caracas, y bueno, y ahí empieza toda una leyenda de una figura extraordinaria, una figura que se hizo después de haber, inclusive después de haber muerto su madre, se hizo en Caracas con sus estudios, con Dominici, con una serie de personajes que se encuentran allí, de la época, Racetti, qué sé yo, y entonces todo se convierte en una figura gigantesca, pues. Esa vinculación que quizás tuvo José Gregorio Hernández, lo hemos visto también en series dramáticos, el extinto canal Radio Caracas Televisión, que transmitió en su tiempo series enfocados en la vida del doctor José Gregorio Hernández, pero no, me gustaría conocer esa vinculación que tuvo durante la gestión también de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y que sin duda fue un hombre también respetado, con este caso con el presidente en aquel momento, como Juan Vicente Gómez, pues, y también que estuvo allí siempre de la mano ayudándolo en sus enfermedades, así también como con la familia. Me gustaría que nos hablara también acerca de ese acercamiento que tuvo con el dictador Juan Vicente Gómez. Sí, bueno, hay sí, una anécdota bien interesante con respecto a un hermano de Juan Vicente Gómez, llamado Juancho, y a Juancho se ve muy grave, y entonces es cuando solicitan el servicio de los médicos de la época, Racetti, los mejores médicos, y no logran identificar cuál es la razón de la enfermedad del hombre, pues. Y entonces buscan a José Gregorio, y ese acercamiento de José Gregorio con la gente pobre ahí, bueno, estaba ocupado, pues. Entonces le digo, mira, pero resulta que está, el enfermo se trata que está grave, pues, en una situación muy grave. Y entonces, ajá, pero yo estoy atendiendo aquí a la gente pobre, que José Gregorio era consultado precisamente allá en donde tuviera, pues, él estaba ahí con la gente pobre. Y eso, en aquel momento, hubo un momento en que el emisario, que era Pimentel, muy relacionado con Guacara, aquí era general, muy relacionado con Guacara por la Quinta Vigirima, y entonces, que es la Quinta Pimentel, que la llaman comúnmente así. Entonces le dice, mire, pero es que se trata de Juancho, el hermano del presidente. Bueno, pero es que si está grave, bueno, suspendieron aquella atención que tenía ahí con la gente, y entonces solicitó permiso a los pacientes, y entonces fue a atenderlo, y ahí le atendió. Y entonces, bueno, y hay una cuestión muy clara, que una vez que se recupera Juancho, entonces el presidente le manda a decir que cuánto es la consulta, y él dice, no, yo cobro igualito que la consulta de la gente, pues son 5 bolívares, que en aquella época eran 5 bolívares. Entonces, 3 consultas le he hecho, por lo tanto son 15 bolívares. En aquella ocasión Pimentel le da un billete de 20, y entonces le regresa 5, y se molestó porque le estaba regresando. Y dice, mira, es que tú le puedes pedir al presidente lo que tú quieras. Y dice, sí, pero yo le estoy cobrando lo que yo cobro, no lo que... Exacto, siempre esa honestidad del médico, pues el médico de los pobres, sí, también, como fue catalogado en su momento. Me gustaría también conocer, amigo Rubén, si hay registros quizás de que José Gregorio Hernández estuvo por el estado Carabobo en aquel momento, o por el municipio de Guacara durante su tiempo, pues, de vida, o nada más hizo vida en Caracas y en Trujillo, o si recorrió diversas zonas de Venezuela. En este caso me gustaría saber si tiene conocimiento de eso. Bueno, en verdad yo no sería... No hay registro de eso. No hay registro de eso, y sería muy aventurero, exacto, decir algo de eso, de que aquí en Carabobo. Sin embargo, en Carabobo, recuerda que él nace precisamente cuando hay el movimiento de la Guerra Federal y tal. Entonces hubo ese acompañamiento de ese humo que corre con la guerra. Fueron 5 años de la guerra, de los 5 años, y entonces aquello sí, Carabobo estuvo incorporado ahí. Pero decirte que él, de una vez que, a mi juicio, creo que no. O sea, de venir al tratamiento, creo que no, pero no tengo tampoco certeza de decir, no, aquí no estuvo. Y durante su experiencia y lo que hemos hablado del monumento del doctor José Gregorio Hernández, luego de que fue inaugurado por la gestión del alcalde Elías Aldana, su segunda gestión, como usted lo dijo, pasó un momento que ese sitio fue en los años un sitio también para los vagabundos, para la parte que quizás hacían daños, pues, a la estatua, a la infraestructura. Y cómo
ve usted también el cambio que se le hizo luego durante el 2021 o 2022 con el segundo José Gregorio Hernández que se colocó allí, que de hecho mucha gente no le parecía, otros sí, y bueno, este tercero? Pero me gustaría conocer cómo usted ve ese cambio, pues, que tuvo el monumento en estos momentos. Bueno, la gente indudablemente que va a tomar con aceptación esta modificación o este paso adelante que se está dando. Eso indudablemente, pero sí, todo ese descuido que hubo con destrucción de eso en su momento es que es casi como un llamado a las autoridades a que tengan vigilancia con respecto a eso. Lo que acaba de ocurrir con un mural que tumbaron en Vigirima es también de llamar la atención en el sentido, ¿por qué? Porque no hay vigilancia, porque tienen que tener no solamente la vigilancia nada más, sino también el cuidado, la conservación, pues, de la grama, de los espacios, de todo eso. Entonces ocurre lo que ocurrió ahí con esos dos José Gregorio primero, pues. Así es. Bueno, y también me gustaría conocer, amigo Rubén, sobre lo que usted ve allí con el talento, pues, de este extraordinario niño que también regaló, en este caso, esas bellas imágenes tanto de San Agustín de Hipona como el doctor José Gregorio Hernández, y que sin duda está haciendo tendencia en estos momentos con muchas imágenes que se ha realizado en diversos lugares y ciudades del país. Me gustaría que hablara con su experiencia de su historia con este extraordinario niño con 15 años y el talento que tiene, pues, y de hecho que es carabobeño. Sí, es interesante ver cómo Josué surge así como un milagro también, surge así una figura tan interesante. Yo creo que nosotros, ustedes y yo como cronista, pues debemos hacer un esfuerzo para que él nos conceda una entrevista en la cual hablemos, porque esa figura del muchacho debe ir acompañada de lo extraordinario de los monumentos, de manera que él mismo nos diga, nos hable de su inspiración, nos hable de su aprendizaje, que es algo sencillamente extraordinario, pues, como un niño de apenas unos 16 años, creo. 15 años. Bueno, un niño de 15 años, pues, nazca con esa habilidad y extraordinario, como con la sencillez que lo dice, como que si yo empecé jugando con plastilina y termino haciendo y trayéndole a Guacara el San Agustín, que es nuestro patrono, que es una figura extraordinaria. San Agustín decía que se decía de San Agustín que era el más santo de todos los humanos y el más humano de todos los santos. Así es, y de hecho también los dos monumentos, quizás el de San Agustín, uno de los más altos del mundo, porque no hay registros que sea así de ese tamaño, y ahora del doctor José Gregorio Hernández, ahora santo. Bueno, amigo Rubén, ya finalizamos la entrevista por el día de hoy. Quisiera, si tiene algunas palabras ya para finalizar, que nos dé. Claro, yo quiero aprovechar este momento porque también se lo dije a Nancy cuando ella me hizo la entrevista. Le dije que hay que buscar la forma de que se tenga un vehículo, una camioneta, un autobús en buen estado, donde nosotros podamos hacer una especie de ruta por estos monumentos, una ruta que salga, qué sé yo, desde San Agustín, vaya y se converse sobre la iglesia, que es otro gran valor que tiene allí, y se converse también en los monumentos que hay el de José Gregorio, y después nos vayamos a la Quinta Pimentel, nos vayamos a Yagua, que está la Quinta de la Concepción, de manera que y el otro, uno tan importante, que es el Museo de los Petroglifos, que está allá por allá en Tronconero, de manera que hagamos una especie de ruta muy sencilla. Quiero culminar diciéndole a usted, agradeciéndole a ustedes ese esfuerzo que están haciendo para la cultura, ese esfuerzo que están haciendo para la historia. Y bueno, en el próximo libro indudablemente hablaremos de Yagüe Noticias, cómo nacen, cómo se hacen ustedes, cómo surgen ustedes, y bueno, y plasmarlo en un libro físico que quede ahí para las nuevas generaciones que vengan, pues se encuentren con que habían personas como ustedes que se preocupan y vienen en la búsqueda de la noticia, pues. Gracias, amigo. Bueno, estaremos muy atentos con eso. Y de verdad, bueno, despedimos ya esta entrevista extraordinaria por el día de hoy. Será hasta la próxima.